La resurrección de Jesucristo fue la noticia que impactó y cambió el universo. Y la impactó porque inició una veracidad, una realidad de que Jesucristo, el Hijo de Dios, el coautor de la creación, venciera la muerte para hoy en día sentarse a la diestra de su Padre Santo y gobernar junto con Él el mundo entero. Y la impactó también porque todos los conceptos que se tenían acerca de este tema concretó la realidad de que un día el mundo conocería esta verdad y hablaría continuamente sobre ella como un hecho que se dará en un día determinado. Y cambió, porque el universo a partir de ese momento entraría a decirle al ser humano que así como resucitó el Hijo de Dios, todas las criaturas muertas resucitarán un día, que la recuperación del espíritu del hombre muerto vendrá sobre él, tendrá un nuevo ser, y ese ser tomará dos vías que fueron decididas mientras estaba vivo en la tierra. Una de esas vías es hacia la presencia eterna de Dios santo y verdadero, y a gozar de la vida eterna en presencia de Dios y todas aquellas nuevas creaciones que Él tiene para los seguidores de su Hijo Jesucristo. La otra vía es que esas almas que rechazaron a Jesucristo, que prefirieron vivir en el pecado, pasarán a el castigo permanente y luego a una muerte espiritual que acabaría con todas estas personas que negaron la existencia de Jesucristo, que rechazaron el plan de salvación y que nunca se acogieron a la palabra dada por Cristo Jesús mientras estuvo en la tierra. Esa es la resurrección y el sentir que impacta al mundo entero cuando hablamos de ella. Una pregunta se plantea a partir de ese hecho tan extraordinario. ¿A quiénes beneficia la resurrección de Jesús? Sí, porque hay unos beneficiados y unos perjudicados. Veamos entonces a quiénes beneficia la resurrección del Señor Jesús. Primero, a los que la entienden. En la primera carta de Corintios, en el capítulo 15, versículo 22, el apóstol Pablo nos habla acerca de los que se benefician cuando entienden la resurrección del Señor Jesús. Dice el texto: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Este conocimiento, comprendido por aquellos interesados en la palabra del Señor, sabrán que el Señor Jesucristo es el que va a beneficiar a todos aquellos que han entendido el propósito de la resurrección. Otro texto que nos muestra las Sagradas Escrituras es Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dos diferencias en cuanto a los que van a resucitar o a los que vamos a resucitar. El Señor Jesús nos ofrece que todos los seres muertos resucitarán. Todos. El justo y el injusto. El creyente y el no creyente.
el seguidor de Jesucristo y el que rechazó al Hijo de Dios. Y luego en el texto nos asegura que los buenos, es decir, aquellos que entendieron la palabra, aquellos que siguieron la conducta trazada por el Señor Jesucristo, aquellos que iniciaron un proceso de modificación de comportamientos a partir de su conversión, van a estar con el Señor Jesús para vida y vida eterna. Y aquellos que hicieron lo malo, es decir, el malo aquí es el que no quiso recibir la propuesta de arrepentimiento, de perdón de pecados, de la conversión a Cristo Jesús y de iniciar una nueva vida, entonces irán a la condenación. Estas enseñanzas las propuso el Señor Jesús para que todos buscáramos las maneras de comprender su palabra y de buscar en Cristo Jesús la alternativa para no ir a la condenación. Entonces podemos decir que es beneficioso el creer en la resurrección de Jesucristo desde este punto de vista. Veamos ahora a quiénes más beneficia la resurrección de Jesús. Se puede decir que beneficia a todos aquellos que creen en la resurrección como un paso que se va a dar para estar con Cristo Jesús por toda la eternidad. Allí, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 40, otra vez el Señor Jesucristo menciona acerca del tema de la resurrección los beneficios que van a tener aquellos que le han creído a su palabra. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Los que creen en el Señor. Recordemos que la palabra creer implica, primero, conocimiento, segundo, aceptación y tercero, seguimiento de lo que es la fe, es el acoger la propuesta de Cristo Jesús del arrepentimiento, de la petición de perdón de pecados, de la petición para que Jesucristo venga al corazón y de la dádiva de la salvación y la vida eterna que da Jesucristo a todos aquellos que en verdad entienden y siguen su palabra. El Señor Jesucristo es claro en esto, y es que Dios va a premiar a aquellos que le han creído a su Hijo Jesús, aquellos que han acatado las instrucciones de Cristo Jesús, a aquellos que han dejado la vida de pecado, la vida de vicios, para iniciar un proceso nuevo, creyéndole a Cristo Jesús de tener nueva vida y la vida eterna que dará posteriormente. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26, se refiere el Señor Jesús a los que creen en Él, a los que esperan en Él, a los que siguen sus instrucciones y a los que tienen la esperanza de ver un día la resurrección en sus propios seres para gozar de la presencia del Señor eternamente. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Este es el diálogo que Marta sostiene con el Señor Jesús cuando su hermano ha muerto. Cristo Jesús le habla a Marta con toda la certeza, con toda la autoridad y con todo el conocimiento que Él es la resurrección y la vida.
En otras palabras, Jesucristo le está diciendo, yo soy el que tengo el poder de resucitar a los muertos. Yo soy el que rompe toda realidad de muerte para dar vida al que está muerto. Esto nos lleva a conocer que Jesucristo es el Todopoderoso y el que un día va a resucitar a todos los muertos, como ya está escrito en la palabra. Jesucristo, pues, dice que los que creen en Él vivirán, aunque estén muertos. Quienes creen en el Señor Jesucristo, la resurrección de estos será para estar con Él, para gozar de su poder, de su gloria, de su grandeza en el reino de los cielos. Y más sigue diciendo el Señor Jesús, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Es una promesa. Asegura al Señor Jesús que todo aquel que pone su confianza en Él, que le cree a Él, que le sigue y que le obedece a Él, no morirá eternamente. Esto para afirmar que los que no creen, que los que niegan a Jesucristo, que los que rechazan el plan de salvación, un día van a resucitar también, como todos, pero esos están destinados a una muerte eterna y final. Me refiero pues a la muerte del espíritu. El Señor Jesucristo pues le enseña a Marta y nos enseña a nosotros estas verdades que tienen que ver con la resurrección. Todos resucitaremos un día, el día en que Dios así lo ha determinado. Pero unos, reitero, unos irán a gozar de la vida eterna porque creyeron, porque se acogieron, porque entendieron el plan de salvación en Cristo Jesús o a través de Cristo Jesús, y los otros, oyendo, rechazaron y no creyeron. La pregunta que hace Jesús al final del versículo 26 es, ¿crees esto? Llama la atención esta pregunta que Jesús le hace a Marta y la lleva a poner todo su conocimiento, toda su racionalidad a la respuesta. Es importante, pues, enfrentar a la persona, que es lo que hace el Señor Jesús, con su fe, el conocimiento y lo que ha escuchado de Cristo Jesús. La persona tiene que tomar una decisión frente a esta pregunta. Tiene que decir si creo o no creo, si entiendo, no entiendo, si acepto tus enseñanzas o no las acepto. La resurrección es eso, es un tema que se va a dar en el momento en que ya todos no tengamos conciencia, porque ya el muerto no tiene otra forma de analizar, de cuestionar y de escoger. El muerto ya no tendrá una oportunidad para decidir por Cristo Jesús. Es en vida, es estando en la tierra, es teniendo este cuerpo mortal. Y por eso el Señor Jesús lleva a Marta a que responda la pregunta más importante que se le puede hacer al ser humano frente a la vida, frente a la muerte, frente a Cristo Jesús, frente a la resurrección que va a tener un día. Entonces, ¿a quién les beneficia la resurrección de Jesucristo? A los que creen en la palabra que Él pronunció allá en Palestina y que está contenida en los evangelios. A esos que creen, a esos que prestaron atención, a esos que se dieron cuenta que esta era una realidad, la vida eterna y la resurrección, a esos beneficiará la resurrección, porque partirán o partiremos a estar con el Señor siempre en la vida eterna. Y otro grupo a los que beneficia la resurrección de Jesús, a los que esperan esa resurrección. Esta esperanza está basada en los que en verdad tienen su vida puesta en Cristo Jesús. Sí, esas personas que se acogieron a la propuesta de salvación y de vida eterna esperan la resurrección. Las personas que conocemos la palabra de Dios y que nos propone la resurrección para vida eterna, anhelamos ese momento tan especial, ese momento
de diferenciación entre los que creímos y los que no creyeron. Es el momento anhelado. Es el momento de una nueva manera de ver y de sentir aquello que conocemos de las Sagradas Escrituras. La vida eterna, la vida que nunca se acabará al estar con aquel que promovió la salvación para toda la eternidad. Veamos lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El apóstol Pablo ofrece aquí más información acerca de lo que será el día de la resurrección. Jesucristo aparecerá en los cielos cuando venga por segunda vez, cuando Él decida ordenar a los muertos que resuciten. Y los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero. Un privilegio. La resurrección, y hay que explicarlo, es la toma del espíritu de todos los seres humanos, estén donde estén, o en el infierno, o en los cielos, y regresen a la tierra para tomar un cuerpo con la fisonomía, por supuesto, que tenía cuando estaba en la carne, con otra sustancia, con otra esencia, con otro material, para en primera instancia recibir al Señor Jesús en las nubes. Y eso es lo que va a pasar con los primeros resucitados, que son los que han creído en Cristo Jesús. Son aquellos que resucitarán para recibir al Señor Jesús en las nubes cuando venga por segunda vez. Los otros que no le creyeron, que no le aceptaron, que no fueron salvos por Él, no porque el Señor Jesucristo no lo haya querido, sino que la persona se negó, la persona rechazó a Jesucristo. La persona no prestó atención de la importancia que tenía la resurrección, y hoy, frente a una realidad, se encuentran que su destino es la condenación y la muerte segunda. Se recibirá al Señor Jesucristo todos aquellos que han muerto, que fueron resucitados y luego partirán con Cristo Jesús hacia el lugar reservado, hacia el cielo eterno, hacia la vida eterna ganada en la tierra. Y repito, es que aquí en la tierra, mientras estemos con este cuerpo mortal, con este cuerpo de carne, es cuando tenemos que tomar la decisión de revisar, porque es importante, queridos amigos y hermanos, de revisar las Sagradas Escrituras, mirar el amor que tiene el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, de cómo despojándose de su reino en los cielos, se vino a la tierra para encarnarse y traernos el mensaje de redención y de vida eterna. Esa revisión, esa consideración, ese análisis de su palabra nos debe llevar a todos, ojalá a todos, a decir: sí, Señor Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Rescata mi alma, cambia mi mente, cambia mi corazón. Y entonces esa decisión, cuando venga la resurrección, le permitirá partir con Cristo Jesús hacia el lugar destinado para todos aquellos creyentes, para todos aquellos sabios que decidieron acogerse al plan redentor de Cristo Jesús. Los que no, por supuesto, tendrán otro destino, un destino trágico, un destino de destrucción y un destino de finalización de ese ser. Jesucristo, pues, es el Señor y Salvador. Quien lo acepte, quien le crea, pues el día de la resurrección va a tener
la gran oportunidad de irse con Él y estar con Él. Otra vez el apóstol Pablo nos habla en 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. El complemento para el texto anterior es esto. ¿Cómo será ese día de la resurrección de todos los muertos? Habrá un anuncio celestial, un anuncio que va a impactar a todos los seres vivos. Y es que vendrá de los cielos un séquito de ángeles que tocarán trompetas y gritarán y alabarán porque Jesucristo viene a la tierra. Y entonces todos los muertos resucitarán. Y esto es importante volverlo a decir, los creyentes tomarán un cuerpo incorruptible, es decir, un cuerpo no mortal, un cuerpo eterno, un cuerpo permanente para estar con el Señor. Jesucristo viene y habrá un anuncio impactante, habrá un anuncio angelical, habrá un anuncio que permitirá levantar a los muertos y estar los creyentes en Cristo Jesús ansiosos de ascender a los cielos para recibirle en la nube. Jesucristo, pues, beneficiará a todos los que han creído en Él, y la resurrección para estar con Jesús solo beneficiará a los creyentes en el Hijo de Dios. Conclusión. Este mensaje nos debe llevar a pensar que sí, la propuesta de redención, de salvación y del ofrecimiento de la vida eterna es para aquellos que la entienden. Está predicándose el Evangelio, se ha predicado el Evangelio, están las Escrituras allí para leerlas, para estudiarlas. El sabio toma las Escrituras, escucha el mensaje, le presta atención, pone de su parte para entenderla, para que la Escritura realmente le hable a su corazón y a su mente, y entonces la hace propia. Pero no solamente entiende las Sagradas Escrituras, sino que las cree. No pone en duda lo que dice la palabra de Dios. No cuestiona lo que dice la palabra de Dios. Y menos la rechaza. No, la cree. La cree porque es palabra de Dios, así lo entiende. La cree porque siente que el Espíritu Santo le está hablando para que se acoja a esa salvación y a esa redención. Y finalmente, con la palabra de Dios en su corazón, con Jesucristo como Señor y Salvador, espera la resurrección. Tiene un anhelo muy grande de recibir aquello que está prometido en las Sagradas Escrituras, aquello que es anunciado en las Sagradas Escrituras. Vive anhelante, pues, de lo que el Señor Jesús ofrece. La aplicación para los que escuchan este mensaje. Jesucristo, así como murió un día también resucitó y un día también vendrá a resucitar a todos los muertos. Hoy es el día de entender la palabra del Señor, de comprender que esto es real, que las cosas que se hablan allí son verdaderas y que hay que creerlas. Segundo, que los que creen en la palabra del Señor tienen una oportunidad, tienen una confianza, tienen una esperanza de resucitar un día para recibir al Señor Jesús en la nube. Hoy tú puedes creerle a la palabra de Dios, hacerla tuya. Estúdiala si tienes algunas dudas, si tienes incertidumbre, si no la comprendes, estúdiala. Dedica un tiempo para comprender las Sagradas Escrituras y créelas. Ponle toda la atención y cree que esto es real, que eso es cierto. Así como la muerte del ser humano, así también es la palabra de Dios. Tiene certeza, no tiene vuelta atrás y debes prestarle atención. Y finalmente, si así lo has entendido y has hecho que Jesucristo sea tu Señor y Salvador, espera la resurrección. Evento importante para ti, evento importante para todos aquellos
que entendieron la palabra, que la creyeron y que la apropiaron para estos tiempos de resurrección. Si no eres salvo en este momento, ponte de rodillas y dile al Señor Jesús: me arrepiento de mis pecados, limpia mi alma y mi corazón y mi mente, y dame la salvación y la vida eterna que tú tienes en tu palabra. Quiero en la resurrección ir a encontrarme contigo en las nubes. Quiero estar contigo eternamente. Haz esa oración. Te va a beneficiar en ese momento. Haz esa oración aquí cuando estás en la tierra, porque con ella te permitirá un día resucitar para estar con el Señor Jesús por toda la eternidad. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.